Bienvenido estudiante herreriano del quinto año de secundaria. Hoy en aritmética vamos a ver lógica matemática. Bien, tenemos una definición antes. Vamos a ver cuándo decimos que es una proposición. Pues es aquella que puede calificarse bien como verdadero o bien como falso. Vamos a ver algunos ejemplos. 5 más 4 es 8. Esto es totalmente falso. Como es falso, podemos decir que esto es una proposición. Todo hombre es mortal, pues es una afirmación, por tanto podemos decir que es otra proposición. R. El libertador Simón Bolívar nació en Lima. Ello es falso. 14 es un número primo. Eso es falso porque es un número compuesto. Como puedes ver, todos ellos son proposiciones porque los podemos afirmar o negar. ¿Ves que estas proposiciones se denotan como P, Q, R y S? Pues pueden denotar como letras minúsculas. No van a ser proposiciones aquellas que nos dicen cómo te llamas, buenos días, auxilio, A más B es igual a X, porque no sabemos quién es A, ni quién es B, ni menos quién es X. No sabe, por eso acá nos dice, pues en ellas no podemos afirmar si son verdaderas o falsas. Tenemos los siguientes conectores, la disyunción y la conjunción. En estos dos casos que tenemos, que van a unirse mediante, esas proposiciones se unen mediante la palabra o. Ves que acá dice que cuando P o Q es falso, cuando los dos únicamente son falsos, por eso te he marcado de rojo acá. En el caso de la conjunción, ellos se van a unir por el símbolo que ves ahí y se lee I. ¿Y cuándo va a ser verdadero? Únicamente cuando los dos son verdaderos. En el caso de la condicional, se simboliza con la flechita y se lee sí entonces. Ello va a ser solamente falso cuando la primera proposición es verdadero y la segunda proposición es falso. Listo. En el caso de la bicondicional, que es la flecha con dos cabezas que está acá, no, para izquierda y derecha se lee sí, solo sí. Eso es lo que los enlaza a las dos proposiciones P y Q. Va a ser verdadero en los únicos casos que los dos sean bien verdaderos o los dos sean bien falsos. Ahora vamos a ver cómo las proposiciones compuestas ya tienen conectores que son principales. En este caso, en el caso 1 es I, en el caso 2 es O. Y cuando nos salga ese valor en tabla, si sale todo verdadero, se va a llamar tautología. En el caso que salga contradicción, va a salir todo falso, ¿no? En el caso que sale BF o FB intercalado, ¿no? O los dos, por lo menos un F o por lo menos un verdadero, es contingencia. Vamos a ver este ejemplo. ¿Cuántos de los enunciados son proposiciones? Vamos a ver lo que están en puntos. ¿El Perú es un país latino? Pues es verdadero. ¿La ballena es un animal acuático? También es verdadero. 3 más 2 es igual a 6, pues es totalmente falso porque es 5. X más Y es 11. ¿Quién será X? ¿Quién será Y? ¿Mario está vestido? No lo he visto a Mario. Entonces no puedo ni afirmar ni negar, ¿no? Y puedes notar que ¿cuántos de los enunciados son proposiciones? Pues estos 3. En el siguiente caso, ¿qué tenemos? Que sean las proposiciones donde P es Natalie estudia en la uni, Q, Natalie es comerciante. En el caso de R, Natalie gasta poco dinero. Simboliza el siguiente enunciado. Es suficiente que Natalie sea comerciante o gaste mucho dinero para que no estudie en la uni, pero si estudia en la uni, entonces no es comerciante. La proposición que más se va a asemejar va a ser la C. En este caso, te das cuenta que pongo Q o no R, porque es suficiente que sea comerciante, ¿no? Q, o gaste mucho dinero, o sea, negación de R, porque Natalie gasta poco dinero, ¿ves? Luego, para que no estudie en la 1, o sea, es un entonces, una consecuencia, ¿no? Para que no estudie en la 1, o sea, no P, ¿ves? Pero sí, lo consideramos como no, estudia en la uni, ¿no? Si estudia en la uni, o sea, P, entonces no es comerciante. O sea, no. Listo, vamos con el ejercicio 4. Vamos a trabajar en tabla. Como vemos, dos composiciones va a ser la cantidad de verdaderos y falsos 4, porque es 2 al cuadrado. Cantidad de proposiciones siempre al cuadrado. Que si fueran 3 PQRS sería 2 al cubo. Exacto. En este caso vamos en el 4. Dos verdaderos, dos falsos para P y un verdadero falso para Q. Intercalado. Observamos que cuando es verdadero o falso, en este entonces, que es el conector auxiliar, vemos que cuando es verdadero o falso es falso y en los demás casos es verdadero. En el siguiente, vemos que cuando es verdadero o falso es falso y los demás verdadero. Ellos dos nos dan un conector principal que son todos verdaderos, por tanto nos da una tautología.
En el ejercicio número 5, al desarrollar la tabla de verdad, el número de valores verdaderos en el operador principal, ¿cuál será? Muy bien, vamos a tener que son otra vez 2. Vamos a poner acá, en el caso de O va a ser falso cuando los dos sean falsos, acordémonos. Y en el caso de acá, cuando eso en un O será falso cuando los dos son falsos. Pero no es el principal, ya que afuera tiene una negación. Tienes que negar todo lo que te ha salido al medio, ¿no? Si es acá verdadero, será falso. Falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ves? Y de estos dos que están en azul, que nos hacen estos dos resultados, vamos a tener que tener entonces es falso cuando es verdadero y falso, ¿ves? Por eso nos sale falso, verdadero, verdadero y otra vez falso. ¿Ok? Listo. En el ejercicio número 8, pues vamos a tener algo un poquito más complejo. Las proposiciones P o Q, si solo si R y S es verdadera. Uy, ok. Teniendo a R y a S valores de verdad opuesto. Como dice opuesto, voy a darle un valor a R de verdadero y un valor a S de falso. De esa manera, R y S me da su valor, va a ser falso. Es por eso que en la primera proposición, R y S al ser falsos, ¿ves? R y S al ser falsos siempre va a darnos falso. Pero vamos a hallar también los valores de P y Q para poder definirlo bien. R y S es falso, como te digo. Entonces, para que sea falso, en un sí solo sí, para que te salga verdadero, los dos tienen que ser falsos. Si O es falso, ¿qué quiere decir? Que los dos también son falsos. Ahí tienes los valores de P o Q. Entonces ya está. Al tener esto ya podemos realizar nuestros reemplazos de cada uno de ellos, tranquilamente, ¿no? En el caso de no P y no Q, no P es verdadero y no Q es verdadero. Verdadero y verdadero me da este verdadero. O R y S que es falso, ¿ves? Y P que va a ser falso me va a dar esa proposición falsa. Y de esa misma forma vas a hacer para los demás, para la proposición 2 y para la proposición 3, solo reemplazando. ¿Observas? Dice acá, no R, o sea, puedo poner falso y no S, falso, verdadero, sigue siendo falso. Entonces, P que es falso o verdadero, falso, verdadero, hay un verdadero, pones verdadero, y la negación de R y S, bueno, R y S ya sabíamos que era falso, verdadero, entonces vamos a poner acá porque lo negamos. Todo ello nos dará verdadero. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver en el ejercicio 10. Nos dice que P, entonces Q o no R es falso. Uy, entonces vamos a ver cómo hallamos estos valores. Si dice que es falso, ¿no? ¿Qué quiere decir que será falso cuando los dos es falso? Acuérdate de lo. Eso es falso cuando los dos son falsos. ¿Ves? Falso cuando son falsos. Entonces, ¿cuándo es falso el entonces? Cuando uno es verdadero y el otro falso. Ya tienes el valor de P, el valor de Q y el valor de R. ¿Ves? ¿Ok? Entonces, ahora ya puedes decir, si no R es falso, entonces R va a ser verdadero. ¿Ves? En la siguiente, si solo si P, si es verdadero, cuando la disyunción fuerte nos sale verdadero, cuando son diferentes. Si ya pusimos que acá R es verdadero porque es lo que entendemos, inferimos, sacamos, ¿no? De no R, a poner no R falso, entonces R es verdadero. Tiene que ser el otro falso necesariamente para la disyunción fuerte, ¿no? Si no es verdadero, el otro tiene que ser falso. En el caso del sí solo sí se dice que es falso, ¿no? Cuando, pues si P es verdadero, S es falso, ¿no? En ese caso ya es falso. Y listo, ya podemos dar los valores de cada una de nuestras proposiciones con la tranquilidad total. ¿Cuáles de las afirmaciones son correctas? ¿Será falso S y T? Pues S ya sabemos que es falso. No importa qué valor sea T, basta que haya un falso para decir que es falso. Y en el caso de que acá Q entonces es verdadero, pues Q al ser falso y S al ser falso es verdadero. ¿Ves? Falso, falso, verdadero. Y no P o S, P es falso. No, P acá es verdadero. O S es falso. Verdadero o falso, ¿qué es? Verdadero, porque basta que haya un verdadero para ser en la O para que sea verdadero. Pero negándolo es falso. Entonces no es verdadero. Listo. Muy bien, estudiante Ariana. Espero que te haya gustado mucho la clase de hoy. Hasta la siguiente.